Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, noches, buenos días. Depende del horario en que usted aprecie este programa del Cabaret Itinerante. Hoy jueves 18 de junio. Este programa es grabado y ya sabemos de antemano que México ganó en un partido inefable. No puedo soportar ver una selección tan mediocre, tan paupérrima. Y ese será mi comentario en general. Claro, qué bueno que ganó, qué bueno que Romo metió un gol, pero fue el peor jugador de México. Además fue un gol que le regaló el portero de Corea. Pero con una selección tan menor como la de Corea, que sufriéramos en exceso en Guadalajara, con un estadio pletórico, pues me parece que es un grave insulto para los que amamos el fútbol. Sin embargo, pues bueno, qué bueno que se ganó, pero me quedo con el festejo de una Legna González, me quedo con los festejos de un Isaac del Toro, de una paisana como Anaí Álvarez o de Diego Vizcarra, que son campeones que están dándonos medallas a nivel internacional en deportes que no son tan masivos como el fútbol. Sin embargo, pues bueno, felicidades a la selección, vamos a ver qué sucede. El Vasco Aguirre, un decrépito de técnico, un pésimo partido, una pésima trayectoria, sobre todo en esta última etapa como seleccionador, la tercera vez que es seleccionador, un apagafuegos, pero ojalá nos sirva de algo este triunfo. No tengo mucho que celebrar, se ganó, insisto, haya sido como haya sido, felicidades por eso, pero por todo lo demás, qué bueno que el público tiene algo que celebrar, qué bueno que se llenó el estadio, qué bueno que la gente está contenta por el triunfo, pero la verdad es que futbolísticamente quedamos mucho a deber. Pero bueno, bienvenidos al Cabaret. El día de hoy vamos a tener un partido, déjeme decirle, un programa muy interesante como todos los del Cabaret. Vamos a hacer énfasis en tres temas principales. Vamos a analizar la coyuntura internacional, ya sabe usted, nacional y local, con los moneros de México. En segundo lugar, vamos a analizar algo que ha quedado al margen de las discusiones políticas por las coyunturas de la llegada de los murciélagos, los perrazos y los acorazados, y esta campaña que no ha podido desmarcarse Esteban y lo tiene en una con una pésima reputación. Vamos a hablar de lo económico, los impactos en lo económico y lo que ya son focos rojos por las necesidades fiscales de un estado como Durango. Hemos dejado de hablar de lo económico, hemos dejado de hablar del presupuesto público de Durango y en tercer lugar, pues vamos a darle nota al tema de la irresponsabilidad y la que yo llamo disonancia comunicativa y mental de un pobre gobernador como Esteban Villegas y un bufón que tenemos de alcalde como es Toño Ochoa. Bienvenidos al Cabaret. Comenzamos. Híjole, me tardé. Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Vamos a comenzar con el Cabaret del día de hoy, como ya anticipé. Insisto, estoy contento por el triunfo de México, que bueno, no soy un mal mexicano en ese aspecto, pero sí necesitamos ser exigentes como público, exigentes como profesionistas, exigentes como empresarios, como ciudadanos, porque si no, mire usted, tenemos las caricaturas de gobiernos o de productos y servicios como los que nos está brindando Esteban y su marioneta que es Toño Ochoa. Pobres tontos, pobres perdedores que tenemos en Durango y así hay gente que lo celebra. Pero bueno, comencemos con la caricatura con la que abro siempre la discusión. Es una caricatura en el ámbito internacional que hoy va a ser doble. Es, por un lado, el hip hop hurra y el ganamos de Donald Trump, que se celebra que llevó un acuerdo con Irán y la verdad es que es una derrota estrepitosa y un ridículo enorme para Estados Unidos a nivel internacional. Y en segundo lugar, el mismo Trump, prácticamente en la misma conferencia de prensa ya en el G7 en Europa, pues bien informado se llama, son dos cartones de Moneo Hernández y dice, los cárteles dirigen México.
me lo dijo una perrita, ¿no? Ricardo Salinas Pliego. Pues obviamente también es algo que tenemos que analizar a profundidad. Estos dos cartones me llevan a decirle lo siguiente. Bien informado y ganamos, entre comillas, exponen el cinismo geopolítico de Donald Trump en la cumbre del G7 y la verdad es una pésima señal para nuestro país y Latinoamérica, para Colombia, para Brasil, para México. Proclamarse victorioso así, entre comillas, tras firmar un apresurado memorándum con Irán es ridículo. Su agresión militar unilateral fracasó en derrocar al régimen iraní, desestabilizó al Medio Oriente, fracturó la cohesión de la OTAN y disparó la inflación global en muchos productos y servicios, sobre todo los alimentos, y el precio de los combustibles. Obviamente, y esto hay que subrayarlo y dejárselo muy claro porque hay un equipo MAGA detrás de Donald Trump, obviamente las empresas petroleras y los fabricantes de armas norteamericanos, los grandes magnates de la tecnología, sus amigos, los que están detrás de MAGA, los que tienen a Trump ahí, se reposicionaron favorablemente en sus industrias. Ya vimos Elon Musk cómo cotizó en bolsa y se reposicionó. Bueno, así como Elon Musk, otros empresarios petroleros de armas se están posicionando. Frente a potencias contra China y Rusia, el fiasco estadounidense es evidente. Solo están observándolo. Pero cuidado. Ojo. También ante los ojos de Europa, le hizo otro desplante a Giorgia Meloni groserísimo, que también lo va a tener el ojo del huracán en estos días. Ridículo. Pero, insisto, cuidado. En lo interno, en Estados Unidos, Donald Trump está aislado y con popularidad interna por los suelos ante las acusaciones de que tiene de pederastía, el caso Brian Epstein, la tasa de interés alta, la crisis económica, la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además lo tiene muy disminuido de cara a las elecciones internas del próximo noviembre. Entonces, no le va a quedar más que recurrir, incluso desde el G7, al asedio electoralista e injerencista en la región. De ahí que volviera a comentar lo de los cárteles y de que Claudio Sheinbaum tiene miedo. Ojo con eso. Tal como se observa en sus presiones sobre Colombia o Perú, también, que están en proceso, para México, esta fachada de fortaleza de Donald Trump representa un peligro inminente ante el asedio a su soberanía y la inminente revisión del TEMEC, que ya dieron fecha para el próximo 1 de junio. Esto es lo que tengo que decir sobre este asunto. Hay que tener cuidado y hay que estar muy atentos. Cartón número 2, que en este caso es uno solo. Hablo de buenas intenciones, así lo titula también Monero Hernández. Y este cartón que usted ve en sus pantallas, hay que reflexionarlo también muy, muy interesante. El personaje estadounidense caricaturizado ahí al centro, en la palestra, en el micrófono, no es nada menos y nada más que Larry Rubin. Él es el presidente de la American Society of Mexico. El cartón, titulado Buenas Intenciones, publicado por Monero Hernández en La Jornada, satiriza una cena de gala organizada por dicha asociación, financiada por la perrita de Trump, que ahí la tiene al lado derecho de Larry Rubin, Ricardo Salinas Pliego, y en esta cena de gala, con la oposición mexicana, con los medios de comunicación afines que hoy están tratando de dar golpes blandos en nuestro país, hay que tener muy claro que esta cena de gala está satirizada por este cartón y en dicho evento Larry Rubin presentó una polémica propuesta que por muy chistosita y polémica que resulte, tenemos que estar atentos. Ni más ni menos que propuso la creación de un tratado de lucha contra el crimen, un TLCC, entre México y Estados Unidos. Y obviamente sus dos comparsas de ocasión, Alito Moreno y Jorge Romero. Este cartón obviamente expone la asimetría estructural y la subordinación política de ciertos sectores de la élite mexicana ante el intervencionismo estadounidense. Se vuelve a repetir la historia como cuando
Santana necesitó apoyo, como cuando Juárez peleó contra la intervención francesa y tuvo que pedirle apoyo a los norteamericanos, como cuando Venustiano Carranza dio carpetazo a la Revolución Mexicana, entre comillas, y necesitó del apoyo de los norteamericanos, como cuando Álvaro Obregón firmó los tratados de Bucareli y también necesitó los apoyos de Estados Unidos. Estamos volviendo a escenarios que creímos que nunca iban a volver a pasar o que vuelven recurrentemente en ciclos de la historia. En ciencia política, la propuesta de tutelaje extranjero en seguridad vulnera la soberanía nacional y esto es un desafío crítico para la administración actual de la presidenta Claudia Sheinbaum frente al embate del trumpismo, y ya vimos que detrás del trumpismo pues está MAGA, está el Tea Party y obviamente intereses económicos, ¿no? El Mundial 2026 que está en curso es un ejemplo de ello. La ironía es flagrante de esta imagen que usted ve, aunque sea una caricatura. Figuras de la oposición y el empresario como Ricardo Salinas, que representa otro grupo como él, aplauden la retórica punitiva de un emisario de Washington, normalizando una hipocresía bilateral absoluta. El discurso estadounidense omite deliberadamente su propia corresponsabilidad. El insaciable consumo de drogas que financia el conflicto, el flujo masivo e ilegal de armas de fuego hacia los cárteles y el lavado de dinero impune en sus sistemas bancarios y su sistema financiero. Al final, esta fotografía, que es una caricatura, o más bien la caricatura que se vuelve una fotografía, tómelo como usted lo quiera ver, revela a una élite local, mexicana, tristemente, que prefiere sonreír para la foto colonial antes que exigir la reciprocidad elemental que exige una verdadera crisis transnacional. Todo el apoyo desde aquí, desde las bases populares a la presidenta y desde estas mentes que pueden darle salida cognitiva, conciencia política, conciencia social a este momento que estamos pasando. Ahora bien, pasemos a lo local y le pediría a mi equipo que ponga los cartones locales para hacerle un homenaje a Canomá, Alfonso Canomá. Tipos de temblorinas. Del lado izquierdo usted ve una temblorina por sismos, una temblorina por lavadoras, una temblorina por gelatinas y la de funcionarios en la mira, ¿no? Franklin Corlay, el secretario de Finanzas, en el paredón. Al parecer, creo yo que como puede ser Galván, de Secretaría de Seguridad Pública, puede ser el gato Adame, de Secretaría de Salud, después de su pésimo comportamiento estos días, y de Corlay prácticamente desde el sexenio de Aispuro siendo asesor y hoy como secretario de Finanzas, pues bueno, dejan mucho que desear. Y el otro cartón, colecta, que uno de los rubros que casi está en la mendicidad porque le han cerrado todos los apoyos, pues es la cultura. Claro, no se llamen ferias de espectáculos, no se llame turismo, no se llame Rosas Palafox, ¿no? Porque esto no es así en esas áreas del gobierno de Esteban Villegas. Estamos hablando de los contratos que se están yendo hacia artistas foráneos, hacia espectáculos con los cuales triangulan dinero, que les permiten saquear las finanzas públicas, y por eso hago esta analogía y esta simbiosis entre la temblorina de Corlay al frente de la Secretaría de Finanzas, que parece que se tambalea por sus malos manejos, por sus malos resultados, por sus pésimos maquillajes y porque además tenemos un pésimo gobernador, hay que decirlo, y un pésimo alcalde. Bueno, en un momento en el que las finanzas públicas del estado de Durango comienzan a dar de qué hablar, pues llama la atención la narrativa que han querido imponer y que se nos ha quedado de lado por el tema de la seguridad. Reducen las participaciones federales para Durango, hemos visto esos titulares. Aplaquear y refrendar sin recargos. La federación recorta recursos federales a Durango. Este tipo de narrativas hay que tener cuidado. La pregunta que yo les dejo a ustedes antes de irnos a la pausa y disfrutar de nuestros sponsors, un clip. La pregunta que yo les dejo para irnos a la pausa es, ¿y tú? ¿Le crees a Esteban y a Franklin Corlay? Vamos a una pausa
y volvemos enseguida. La pelota, el imperio y nuestro extraño estoicismo. La radiografía del Mundial 2026. ¿Te emociona que México sea anfitrión del Mundial 2026? Déjame raspar un poco el barniz del marketing. No somos anfitriones, somos comparsas en un guión escrito en Washington. Es de una ironía paralizante que mientras la FIFA nos vende una Norteamérica sin fronteras, Estados Unidos se erija como la capital del juego limpio. ¿Cuál es la realidad? Su gobierno persigue y realiza redadas contra los mismos migrantes latinos que sostienen su economía y llenarán las gradas de sus estadios VIP. Bienvenidos al Mundial de libre tránsito del capital, pero de la cacería humana. Y nuestra subordinación se refleja perfectamente en nuestro fútbol. Aceptamos las migajas del calendario sin chistar, abolimos el descenso y descenso y convertimos a nuestros jugadores en vallas publicitarias ambulantes para garantizar el negocio de los directivos. Y a pesar de todo eso y de tener el récord absoluto de 28 partidos perdidos en la historia de los mundiales, la afición mexicana vuelve a creer. Ante una realidad agobiante, usamos el desmadre mundialista y el cielito lindo como un mecanismo de defensa contra la tragedia. Ojalá el balón ruede a nuestro favor, porque si hay algo que el imperio no puede embargar ni deportar, es la indestructible e ilógica esperanza de la afición mexicana. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esto es una colaboración exclusiva para Horus Media. Estamos de regreso, queridos amigos. Gracias por mantenerse firmes al trabajo que hacemos aquí en el Cabaret Itinerante. A nombre suyo, le doy también las gracias a mi equipo que hace posible que nosotros estemos al aire cada semana, que mis participaciones con Rafael Herrera Piedra, con Rubén Cárdenas en Tres en Punto, con Juan José Salas Mancinas y en otros espacios, que mis redes sociales estén atiborradas de comentarios, muchos positivos, algunos negativos, algunas críticas, el asedio de los bots. Eso habla que estamos haciendo bien las cosas y es gracias a su preferencia. Lo que quiero tratar el día de hoy aquí en este espacio, este es el bloque intermedio que tengo aquí en el canal del Cabaret. Pues ahora la pregunta que yo les haría haciendo seguimiento a lo que dejé antes de irnos a corte, ¿y tú le crees a Esteban, a Corlay en tema financiero? Para ello le pediría a mi equipo que ponga la lámina que sigue. Para efectos de mi numeral es la número 4. ¿Cómo andarán las finanzas del Estado que ya hasta se condonaron los recargos de las trailas? ¿No? Esto pasó desapercibido, pero ojo con ello, porque por el tema de seguridad que no se lo ha podido quitar de encima Esteban y que cada vez se hunde más, ahorita vamos a hablar de ello, pues esto es un síntoma más de lo grave de las situaciones económicas y financieras que pasamos. Dice el clip con el cual promocionó esto: por instrucción del gobernador Esteban Villegas Villarreal, quienes aún no realicen su replaqueo podrán tramitar sus nuevas placas sin pagar recargos por adeudos anteriores, facilitando la regularización vehicular y apoyando la economía familiar. Hasta las trailas. La verdad es que el problema es que las partidas extractoras de dinero, porque lo están sacando así frente a nuestras narices, están llenitas y se están sirviendo con la cuchara grande. Nada más que no tienen lana para sostener los gastos operativos. Por ejemplo, los fideicomisos de salud y de turismo, de los cuales ya he dado cuenta de ello y usted los puede revisar en mi página de GD Innovaciones y en el cabaret.mx. Los fideicomisos de salud y de turismo, solo por citar dos fideicomisos poco transparentes y que están plagados de contratos, subcontratos e intermediarios. ¿A dónde va a pasar ese dinero? No lo sé, pero escuchemos al inefable de nuestro cantante fracasado. ¿Quién no ha plaqueado? A ver, ahí va. Los que no hayan plaqueado, fíjense lo que les voy a decir, porque eso me toca a mí. No han plaqueado con las placas nuevas. Yo ahorita doy la orden en recaudación de que les quiten todos los recargos y puedan plaquear mañana. Todos, vámonos, todos. Y las trailas también. Y las trailas también. Oye, ¿dónde localizamos al gobernador? Ah, pues aquí está Toño Morales. Aquí está Dani Soto. Aquí está Vero Pérez. Aquí están los regidores. Aquí está Ariel. Aquí está Jorge. Aquí están todos estos. El frijol, que ya no es Pinto Saltillo, ya es frijol negro. Aquí están.
Búsquenlos a ellos, ya di la orden. Ahorita. Vámonos, se quitan todos los recargos y plaquel mañana. Vámonos, con todo y las trailas. Vámonos, cabrón. Ya, pues de eso se trata, de que ustedes anden lo mejor posible y que todos hagamos la parte que nos toca para que nos vaya bien a todos. Aquí se construye un gigante. Gobierno. Usted está viendo el hundimiento del gigante. Y mire, hasta un chistorete mal, hombre. Frijol Pinto Saltillo le dice negro al pobre el diputado, ¿no? Toñito Morales menciona a Dani Soto, la presidenta del PRI. Pues, ¿qué pueden hacer estos pobres ante la orden que dio el gigante? ¿Cómo andarán las finanzas del Estado, que tiene que salir a hacer estos anuncios para ver de dónde jala el recaudo de dinero? Y debo decirles que, así como en el municipio está el predial, la mejor fuente de ingresos líquidos rápidos para el Estado son la recaudación de rentas a través del replaqueo. Vamos al siguiente lámina, la siguiente lámina, porque tiene que ver con esto, y esto le voy a recordar a Franklin Corlay, porque salieron los titulares diciendo que la federación castiga al Estado y bla, bla. Durango enfrenta reducción de 240 millones de pesos en participaciones federales. Debo explicarles, y ahorita más adelante lo explicaré, que hay aportaciones federales y participaciones federales. Este par de individuos, Corlay y Esteban, en diciembre pasado, además de que mintieron diciendo que iban a inyectar 1,200 millones de pesos los 3 primeros meses del año y que al principio nada más necesitaban 500 millones de pesos para las nóminas, al final necesitaron 3,500 millones de pesos que lo sacaron de préstamos. El asunto es que no hayan ni por dónde. Están en un déficit público sistemático. Están arrastrando el endeudamiento de Aispuro y unos 4,000 millones más que el propio Esteban le ha adjudicado a las finanzas. Y este señor que usted tiene en pantalla es uno de los principales culpables. La pregunta que yo hago aquí es, ¿no que Esteban era el mejor hombre para Durango? ¿Que no es un hombre de fe el señor Corlay hacia su gobernador? Vamos a escuchar a Franklin Corlay, que, pues vamos, es un hombre de fe. Yo estoy muy orgulloso de este gobierno y no porque el gobernador sea mi jefe. No, va más allá de eso, es porque le tengo fe. Esteban Villegas es el mejor hombre de Durango. No creo. Para el peor momento que estaba pasando Durango. ¡Wow! No puedo creerlo. No me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! ¡Qué poder! ¡Ay, Dios! Así Así es, es, no, así es, Sí. con eso levantas todo el huachicol. No, que se lo traigan para destapar las coladeras. Así le hacen, güey, ponen sí, a sí, priistas. Se merecen un beso por ese clip. En la boca y tronado, cabrón. Pues ahí tiene usted a Franklin Corlay, este individuo, el que le tiene fe al gobernador, que es el mejor hombre para el peor momento que vive Durango. Yo no sé de dónde, lo está hundiendo terriblemente. Es un figurín de quinta, un cantante de opereta, pero de esa de Guadalupe Victoria para abajo. ¿Qué no es un hombre de fe? Bueno, gráfica que sigue, y voy a reiterar y voy a tratar de reexplicar el asunto de las participaciones y las aportaciones. De izquierda a derecha usted tiene los 4 principales rubros, los 3 principales rubros del origen del presupuesto y cómo se conforma el presupuesto total del estado de Durango. Arriba usted tiene recursos federales, que para el año 2026 el presupuesto, la ley de ingresos y el presupuesto contemplan 51,551 millones de pesos, que eso es lo que se va a erogar en el 2026, entre comillas, porque el año pasado, 2025, eran, si no me equivoco, 47,000 millones y se erogaron 59,000, un déficit de 14,000 millones casi. Este año el presupuesto son 51,000. Al paso que vamos, yo creo que vamos a 65,000 millones con la deuda que está arrastrando y la quiebra técnica en la cual está operando
el déficit público con el cual opera el gobierno. Bueno, me constriño a las cifras que están en la ley. 52.551 millones de pesos, de los cuales 42.000 millones de pesos son de la federación, es el 83%, y eso se componen de 20.000, poquito más, 20.264 millones de participaciones, que ese rubro fue el que festinaron Corlay y Esteban diciendo que la federación los premió, porque las participaciones son del ramo 28, ramo participable, en donde el gobierno del estado contribuye a la recaudación y de cada peso que se recauda en Durango, 20 centavos o más, ya depende del trato y la ley de coordinación fiscal, se quedan en Durango y el resto se va a la federación. Entonces, no sé si se acuerde que este par de individuos, el ignorante del gobernador y el tranza de Corlay, pues festinaron que la federación les dio margen de maniobra para el ramo participable, que eso es positivo, porque entonces te permite recaudar más y por cada peso que más recaudes, que le ayudes a la federación a recaudar, te quedan más dinero. ¿El problema qué cree usted que está sucediendo? Pues que tenemos 2024-2025 año recesivo y que para que usted recaude, esto tiene que ir a la par de una buena situación económica para que pequeños, medianos, profesionistas independientes paguen impuestos, generen utilidades, generen ventas, facturen. ¿Y qué cree usted que está pasando en Durango en los últimos 2 años? Pues estamos en crisis económica. Y entonces nos están regalando leyes de ingresos agresivas en el estado y en el municipio. Estamos en una recesión económica y las empresas no están pagando impuestos. Y entonces el ramo participable disminuye por lógica. No es que la federación esté castigando a Durango. Si tenían presupuestado recaudar esos 20.000 millones que están ahí, pues quítele el impacto de la crisis económica y a lo mejor, si bien nos va, recaudamos 17.000 millones, 15.000 millones. Pero no esos 20.000 que están ahí. De esos, una parte importante es el premio a Durango por recaudar más. Entonces, ¿por qué dicen los titulares que aprieta la federación a Durango? Falso. La federación recortó recursos a Durango. Falso. Estamos en una crisis económica y el ramo participable de donde más le conviene a Durango tener recursos líquidos de uso, es decir, esos recursos los usaría para lo que más le conviene a Durango. Si fuera buena la recaudación, los usaría, pero como no es tal. Y el otro ramo que usted ve a la derecha son las aportaciones. Ahí vienen todos los ramos que ya están comprometidos y etiquetados que van prácticamente a los municipios. Ahí viene el ramo 33 y viene todos los rubros que tienen que ver con apoyo al campo, a la salud, etcétera, que están etiquetados y que, ojo, es de donde, desde el tiempo de Dispuro, están perfectamente bien identificados los desvíos de recursos, la no entrega de recursos a los alcaldes. Espero que en esta ocasión los alcaldes se pongan vivos y reclamen sus participaciones antes de tiempo y no veamos las escenas patéticas al final de Dispuro, del sexenio de Dispuro, en donde al Totoy le fueron a reclamar los últimos 3 días de la administración de Dispuro que no le habían dado sus participaciones, que no vimos a un Rubén Solís reclamar las participaciones a las cuales él firmó haber recibido y no recibió tales. Entonces, una cosa son las participaciones del ramo 28 y las aportaciones del ramo 33 y otros rubros. Las participaciones del ramo 28 se han reducido por la crisis económica que estamos viviendo. Punto. El otro tramo es los ingresos estatales o locales. De los 51.551 millones que están presupuestados para Durango, de eso solo le corresponden a Durango 5.343 millones, un 10%, y casi 3.500 millones, que son 3.436 millones de pesos, son de financiamiento. Es deuda que ya está presupuestada y etiquetada adicional a la que venimos arrastrando desde Dispuro, que ahorita está, los términos que podemos observar en las cuentas públicas, en 11.000 millones al cierre de 2025. No sabemos ya junio de 2026 cuánto ha incrementado esa deuda. Entonces, primer falacia que tiro ahí. La federación no ha recortado recursos, los ha entregado puntualmente. Ahí están las aportaciones. El problema es la economía. El problema es, como decía Clinton, es la economía, estúpidos. Pasemos a la siguiente gráfica. Ahora bien, ya entendimos
el presupuesto total que usted puede ver ahí en la parte baja de esa tabla que le he analizado y se le he compartido millones de veces, y lo vuelvo a hacer para que quede claro, del presupuesto total de Durango en 2026, esos 51,551 millones, el grave problema que hemos arrastrado, y ahí vienen los años del 2022 a la fecha, sobre todo agudizado en tiempos de Expuro, el grave problema es que hemos arrastrado que eso que yo circulo en rojo, que yo tengo una cuadrícula en rojo señalado, son organismos descentralizados y paraestatales. Pues la mitad del presupuesto total de Durango se va en descentralizados y paraestatales. ¿Y eso qué significa? Que es una caja de Pandora. Es un himno a la discrecionalidad, a los intermediarios, a los contratos, a los amigos. Y ahí es donde se está yendo el dinero, a través de fideicomisos que por el secreto bancario no se puede acceder básicamente a quiénes son los que reciben esas cantidades de dinero y quiénes son los que ejercen esos contratos a través de esos organismos. Fíjese nada más, de solamente el 2026, 23,182,000 son lo que se ejerce en el Poder Ejecutivo, 592 millones a través del Poder Legislativo, Poder Judicial 792 millones y los organismos autónomos 2,829 millones. De esos, la UGED solo se lleva 2,319 millones. Es decir, el 81,9% de los organismos autónomos, que son 2,829 millones, el 81,9% de 2,319 se los lleva la UGED. ¿Por qué crees tan codiciada? Y los descentralizados ejercen 24,151 millones para que sea el 47% del presupuesto total. Entonces, ¿dónde está el dinero de Durango? ¿A dónde se está yendo el dinero de Durango? Que aquí hay que poner énfasis y dejar muy claro que Coco Páez en el municipio ya dio un atisbo de cómo están haciendo para, por lo menos, los recursos que se están yendo para contratar artistas, se duplican, se triplican los costos a través de intermediarios. ¿Cómo cree que le están haciendo en el estado para los fideicomisos de turismo, los fideicomisos de ferias y espectáculos, de desarrollo económico, de la promoción empresarial? Ojo empresarios, ojo ciudadanos. Y esto ha sido gracias al silencio cómplice de muchos medios de comunicación, de muchos periodistas, de muchos funcionarios, de muchos empresarios que están ahí a la espera del castigo, de las migajas que el gigante que nos está hundiendo y el otro bufón que nos está hundiendo también son los que están detrás de toda esta malversación de recursos. Vamos a una pausa. Vamos a ver mensajes de nuestros sponsors. No se vaya. Y regreso para analizar ahora la coyuntura. Esta disonancia cognitiva de nuestro gobernador que cada vez se hunde más, que no ve los puntos de droga, que no ve las armas, que no ve los decomisos, que no reconoce que hay crisis económica, porque cree él en su mente que vivimos en un estado que se construye gigante. Volvemos enseguida. Del discurso gigante al comportamiento de los enanos ladrones. ¿Te siguen vendiendo la ilusión de un Durango gigante? Pues la realidad es que estamos ante un saqueo brutal que sangra nuestras finanzas. Para este 2026, casi la mitad de todo el dinero de los duranguenses, la estratosférica suma de 24,151 millones de pesos, se ejerce a través de organismos descentralizados y paraestatales. Esta es una verdadera caja de Pandora diseñada para la opacidad y las adjudicaciones directas. Mientras la obra pública brilla por su ausencia, se autorizan 22 millones para ferias y 9 millones para carreras como la Titan Deserts en la sombra. En el caso del municipio, con el ricardazo que se acaba de desnudar, contratar a los artistas costaba unos 3,3 millones de pesos, pero a través de un intermediario ligado a las cúpulas del PRI y del PAN, el contrato se infló a más de 8,5 millones. Un sobrecosto de 5,2 millones por solo 4 espectáculos. Exijamos auditorías forenses e independientes a este 47% del presupuesto estatal. Durango ya no soporta más simulaciones. No podemos permitir que nos sigan recitando discursos colosales o primeras piedras mientras sufrimos el comportamiento de enanos ladrones. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esto es El Cabaret Itinerante. Estamos de vuelta, queridos amigos, gracias. Y mire, antes de que se me olvide, porque ha habido varios comentarios, sobre todo de Juan Carlos, mi querido hermano Chiva, comentarle que sí
hay anuncios en Facebook que de pronto recortan el programa y pueden volverse nefastos, lo entiendo, a mí me pasa cuando veo algunos programas a través de YouTube o a través de Facebook, pero deben entender que es parte de la comercialización que estamos teniendo y de ciertos ingresos que afortunadamente estamos teniendo a partir de las redes sociales. Entonces, le pido disculpas si eso es un agravio, sin embargo, es parte de la recompensa financiera que estamos teniendo por nuestros buenos programas, nuestros buenos contenidos. Ahí se le pido esa excusa, dele clic, comparta y sígame comentando, sugiriendo y sobre todo contribuyendo al debate público a través de estas plataformas que son básicamente resistencia al periodismo tradicional. Pues bueno, comenzamos con el tema del análisis de lo que han sido esta ya la segunda semanita para el olvido de Esteban Villegas. Y lo primero que voy a poner en pantalla para que usted lo comience a analizar, tomado de mi querido amigo Víctor Montenegro de Infoinfusión, el tema de la irresponsable narrativa o el intento irresponsable de narrativa de Esteban Villegas, porque lo que han dicho a los ojos de la ciudadanía es que están ardidos porque perdieron Coahuila, porque son conjeturas, porque Durango está en paz. Y ahí tiene usted este par de Dumb and the Dumber, ¿no? Como aquella película, una pareja de idiotas. Ya en serio, ahora sí viene lo mejor para Durango. Y todo esto que se ha decomisado a lo largo de estas semanas, después de que llegaron los murciélagos, los acorazados, las persecuciones que ha habido rumbo a la salida al Mezquital, en la Ferrería, en el periférico por la salida a Parral, la salida a Mazatlán, la supercarretera a Mazatlán. Ojalá pongan atención en los brincos que se dan para salir las casetas de Coscomate, Llano Grande. Bueno, estamos viviendo en la ilegalidad. Nadie dice nada, todo el mundo le echa la culpa a Capufe y a la Federación cuando están subordinados a un poder paralelo. Este par de tontos que tiene usted ahí en su extrema derecha, superior derecha, están ardidos porque perdieron Coahuila. Hágame favor, son conjeturas. Durango está en paz y con esto que les están restregando en la cara a nuestras Fuerzas Armadas, ¿cree que usted le cree a este par de tontos? Bueno, la siguiente gráfica, que lo tomo de mi querido amigo Víctor Montenegro, Infoinfusión, ya le decía yo, este irresponsable intento de narrativa nos regala Esteban una declaración como las que ya nos tiene acostumbrados, ¿no? ¿Quieren rascarle? ¿Es porque están ardidos, porque el PRI les ganó en Coahuila? Escuchémoslo de viva voz para que vea que no son mentiras. Traen un desorden con gobernadores de ellos y sale tema de Durango. Yo no tengo ni una sola notificación de nada de que me estén investigando. Es más, que vengan e investiguen. No tiene nada que temer, gobernador. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿nos conocemos de cuántos años los que estamos aquí ahorita? Todos sabemos de dónde venimos, ¿no? ¿Quién es nuestra familia? ¿De dónde somos? ¿Qué hacemos? En Durango nos conocemos todos. ¿Quieren rascarle? A ver de dónde vienen algunos otros personajes o cómo se ganaron algunos municipios. No creo que les convenga. Entonces, mejor vamos a dejar las cosas así. Yo no me lo tomo personal. Me lo tomo... No, pues para nada. Y aparte hoy en la mañana estuvo la delegada de la FGR y le dije, venga, investiguenos y si traen algo, con todo el gusto. Y si hay un funcionario de cualquier nivel de gobierno que esté involucrado en algo, yo se los entrego. Reta y desafía a Esteban Villegas de manera irresponsable, además con una narrativa que no le favorece. Pongamos la lámina anterior nomás para decirle que ya nos conocemos, que todos nos conocemos. No, la anterior, si me puedes, mi querido Máster, todos nos conocemos. Ahí tienen ustedes lo que todos nos conocemos, lo que todos sabemos, lo que todos padecemos, lo que han callado empresarios, lo que han callado sociedad, ¿no? Lámina que sigue, mi querido Máster, la número 10. Vamos ahora a ver, pues, a la gente que respalda al gobernador y que respeto mucho, pero, pues, eso pasó, recuerden, es una teoría psicológica de Bonhoeffer, la teoría de la estupidez.
Esto lo toman mis queridos amigos Héctor e Iván Soto. Es Dani Soto, la presidenta estatal del PRI, que en su papel defiende al gobernador, pero se sube a esta irresponsable narrativa o intentona narrativa. No hay absolutamente nada, todo está basado en suposiciones. Las imágenes que vimos de las aprehensiones, los cateos, las armas, las granadas, las bombas caseras, los vuelos de helicópteros, son suposiciones. Se nota que es una revancha política, dice Daniela Soto. Primero les dolió mucho la derrota en Coahuila y después se pone la primera piedra de la empresa Fermachem. O sea, según Daniela Soto, esos son los dos eventos que enojaron a Morena en la 4T para hacer esta ofensiva contra Esteban. Se quieren llevar a alguien de refilón de la oposición y no solo a Rocha Moya acusado por Estados Unidos. Escuchémosla. Mira, no hay absolutamente nada, todo está basado en rumores, suposiciones, conjeturas que se han hecho en medios de comunicación. La realidad es que es tal cual, no hay nada. Se nota y se lee completamente que es un tema político, una revancha política, porque después de dos hechos importantes, primero, ganarles en Coahuila un 16-0 que les dolió mucho y todavía hoy están llorando, impugnando y así denunciando todo, y después de ver que se inaugura, se pone la primera piedra de una gran obra aquí en nuestro estado como es la empresa de Fermachem. Después de esto entonces se viene este golpeteo a través de columnas, de medios, de conjeturas, de algunas y de algunos cuantos, porque no es lo mismo el señalamiento que hace la justicia americana contra un gobernador morenista que la supuesta justicia mexicana en las conjeturas que dicen que habría contra un gobernador de oposición. Entonces, claramente es un tema político, vemos que no quieren irse solos, que se quieren llevar a alguien de refilón, y pues bueno, como lo dijo el gobernador, que puedan venir y ver, y que por las vías legales no hay ninguna notificación, no hay ningún tema, Durango está tranquilo, Durango está avanzando, y pues obviamente entendemos que quieren ir en un empate, pero hasta ahorita el acusado por la justicia americana y que ya tiene incluso una solicitud de extradición es Rubén Rocha Moya, gobernador emanado de Morena. Está material de En Vivo Durango, pero ahí están las conjeturas, están las suposiciones, están los ardidos porque perdieron Coahuila. Durango está en paz, ¿no? Lo dejo otra vez para su análisis. Pero ahora vayamos a una entrevista que, híjole, es interesantísima por todos los aspectos que recae. Otra vez el gobernador, porque como no tiene voceros inteligentes capaces de armar una narrativa y un comunicado oficial para evitar que se exponga, y una y otra vez tropieza, porque además así está configurado su mente, su disonancia mental y cognitiva, narrativa. Pues ahora vayamos a ver esta entrevista que le da, porque así la titula, ¿no? Da la cara a Esteban Villegas ante acusaciones de nexos con los Cabrera Saravia. Y Luis Chaparro, de pie de nota, le pregunta directamente, ¿proteges a los Cabrera Saravia? Entre muchas cosas empieza a decir, no debe suceder. Esto lo digo yo, pero sucede. Dice Esteban, sobre de ellos, no lo voy a permitir. Sí, ajá, esto lo digo yo. Dice Esteban, se puede malinterpretar. Ajá, sí. Pero sucede que los protege. Escuchemos la entrevista con Luis Chaparro y saque usted sus propias conclusiones. Gobernador, primero cuéntame estas acusaciones más recientes. Empiezan acusaciones de parte del medio, principalmente La Silla Rota, que fue quien más recientemente publicó, de que hay una investigación no solo de Estados Unidos, sino de la propia Fiscalía, de la FGR, en tu contra. Fíjate que no tengo ningún conocimiento de nada, ni la FGR, ni Departamento de Estados Unidos, ni absolutamente nada que me hayan hecho a mí de manera oficial, que tengo alguna investigación de cualquier tipo. Incluso
pues yo estoy todos los días en la mañana en la reunión de la mesa de paz que tenemos o que deberían de estar todos los gobernadores. El día de ayer estuve con ellos, estuvo el general de la defensa, estuvo el general de la Guardia Nacional, estuvo la FGR, está CNI y por supuesto las corporaciones estatales haciendo estrategia para que Durango se siga manteniendo en niveles muy tranquilos en el tema de seguridad. Muchas de las acusaciones, gobernador, tienen que ver con una presunta protección a miembros del cártel de Sinaloa. Particularmente este artículo de la silla rota y otros señalamientos hablan de una protección al Mallito Flaco o al grupo de los Cabrera Sarabia. Te lo pregunto de frente directamente. ¿Hay alguna protección a este tipo de grupos, gobernador? ¿Hay algún beneficio de, aunque sea, voltear para el otro lado de tus fiscalías, de tus policías? No debe de suceder, incluso yo lo platiqué ayer con los generales de la Guardia y del Ejército, si detectan a un miembro de la Policía Municipal, de cualquier municipio, estatal o de la Fiscalía, sobres de ellos. O sea, no vamos a proteger aquí absolutamente a nadie, no hay ningún tema. ¿Qué se puede de repente malinterpretar? Que yo creo, eso es algo que yo creo, que no, sin ningún elemento, que se quieren meter de Sinaloa y pues no los dejo. Se quieren meter de Nayarit y pues no los dejo. Se quieren meter de Chihuahua y pues no los dejo. Y eso no quiere decir que le esté ayudando yo a alguien o a un grupo determinado. Lo que no quiero es que pase, Luis, lo que nos pasó, ya lo vivimos en el 2009, del 2009 al 2011, 2012. Durango estaba bien complejo, sobre todo la comarca lagunera. Asesinatos diarios, era una cosa de locura, no queríamos salir a la calle nadie y entonces lo que pretendemos es que no haya una disputa entre 2, 3, 4 o como en Michoacán 7 grupos, porque entonces esto se vuelve una verdadera locura y yo prefiero estar lidiando todos los días con la problemática que se da. Mientras no tenga secuestros, mientras no extorsionen, mientras no cobren piso, mientras yo mantenga la tranquilidad y la seguridad, lo otro, pues le toca ya en una coordinación, por supuesto, si así la deciden, al ejército. Las luces parpadean en el puente, la frontera es un hilo invisible. Luis camina entre las... No debe suceder, me quedo con eso, pero digo yo, sin embargo sucede. Otra de las frases que rescato del gobernador ahí dice, sobre de ellos, no lo voy a permitir. Pero lo permite. Y ahí usted tiene la imagen en la pantalla. Se puede malinterpretar. Pero, ¿qué tenemos que interpretar con esto? Y ahí tiene usted otra vez esta imagen. Todos los que estamos ardidos porque perdió Morena en Coahuila o porque la presidenta considera y Ariadna Montiel considera, Esteban, que están ardidos porque perdieron Coahuila los de Morena, porque son conjeturas, porque no se protege las autoridades, porque nuestras policías son tan bien equipadas y formalmente trabajan para la ciudadanía que no permiten todo lo que usted ve ahí. Ahí usted ve abajo del par de tontos que están gobernando el municipio y el estado, ahí ve usted a Galván, ¿no? ¿Qué hacen los estatales? ¿Qué hace la fiscalía? ¿Qué hacen los municipales? Bueno, y yo le podría decir que la otra entrevista que ya por cuestión de tiempo me resisto a poner, pero se hace bolas y pelotas el gobernador porque Adela Micha, en su afán por quitarse de encima, quién sabe cuánto nos costarían estas entrevistas, hay que decirlo, pero también se pelotea y al final reconoce que sí tuvo que ir al consulado mexicano a Monterrey el 22 de diciembre del año pasado porque hay algo ahí en su visa que no ha aclarado y para él, cuando lo dijo, los medios salimos en su momento a criticar esto, para él es un chisme. Bueno, lo dejo a su consideración. Gráfica número 12, mi querido máster. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para analizar desde un modo de ciencia política? Bueno, el foco número 1, que le invito yo a analizar el programa que tuvo el martes pasado con Juan José Salas Mancinas a las 7 de la tarde en Sama Noticias. El foco número 1 que yo voy a permitirme recomendar es la admisión de la fractura institucional. En primer lugar, la mesa de seguridad está rota. Con Luis Chaparro lo dijo el gobernador, todos los días asiste, están todos, pero
Hagan de cuenta que no le comparten absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no confían en él. Las fuerzas federales, Sedena, Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, tienen una mesa de negociación rota con Esteban Villegas, a todas luces. Hay una exclusión deliberada. ¿Qué significa eso? Que las dependencias federales operan bajo un esquema unilateral de intervención en Durango para evitar filtraciones tácticas desde el nivel local. ¿Qué ha venido sucediendo? Pues que hay halcones, hay filtraciones, hay una acción deliberada para que las policías locales actúen contra las fuerzas federales. Y luego tenemos una entrevista que los primeros días, cuando pasó lo de Praxedis y pasó lo de el suroeste de nuestra ciudad, dijo Héctor Vela Valenzuela, otro inefable que me dan pena, Héctor Vela, me dan pena Ernesto Alanís, la propia Daniela Soto, que tienen que salir a defender al gobernador, pero pues yo los tenía en otro concepto, como funcionarios, como gente inteligente, como gente sensata, ¿no? Dice Héctor Vela Valenzuela, son actos de autoridad y cuando son operativos 100% federales no nos involucran. Es decir, no se suben ni a la mesa de seguridad. Lo dijo el propio Héctor Vela Valenzuela. La marginación del gobierno local expone una crisis estructural de desconfianza que debilita severamente la figura de Esteban Villegas, el Poder Ejecutivo Estatal. Gráfica número 13 que sigue, mi querido máster. El foco número 2, la disonancia comunicativa y la irresponsabilidad política de Esteban, su equipo, su gabinete, Ernesto Alanís, sus diputadetes de quinta. El discurso del gobernador contra la realidad ineludible. Primero, minimización del riesgo. Afirma que los militares de élite, y esto lo afirmó la semana pasada, solo venían de paso y buscan dar certeza de inversores. Bueno, ya vimos las imágenes, han ido a las lomas del Zaguatoba, han ido a la salida a Mazatlán, han ido a la carretera Parral, están por el Culiacancito, están en centros comerciales, por la salida a Torreón, y parece que esto no termina. Y los decomisos hoy día y mañana también existen. Entonces, los militares de élite no solo están de paso y no tienen nada que ver con dar certeza a inversiones. Porque Fermachem no es algo que se haya propiciado porque vinieron los federales, ¿eh? Fermachem es algo que venía anunciando Aispuro desde que se llamaba Tarafar. Expusa política desde mi perspectiva. Acusa infundadamente que el despliegue es una revancha del gobierno federal y de Morena por la reciente derrota electoral 16-0 en Coahuila. Falso de toda falsedad. Porque aquí es una excusa que tiene el propio gobernador con respecto a un asunto político que se debe dirimir ahí, en lo político. ¿Cuál es la realidad que es ineludible? Hay la permanencia de al menos 300 tropas blindadas que se quedan indefinidamente por falta de control territorial, que ya lo vimos, lo ha demostrado el propio gobernador, que sus policías están coludidas, que sus policías protegen a la delincuencia en lo local, y hay un contexto bélico que tampoco podemos soslayar. Uso de fuerza letal, azonadas civiles y hallazgo de fábricas de explosivos, que ya no se combaten cuerpo a cuerpo con mecanismos convencionales. Hay Black Hawks, helicópteros de las Fuerzas Armadas, hay elementos de la Marina, hay elementos de la Guardia Nacional y 2 cuerpos de élite. Ineludible. El intento de transformar una crisis de seguridad nacional en un supuesto castigo electoral evidencia una grave desconexión con la realidad operativa. Una disonancia comunicativa y mental del propio gobernador. Creo que el exceso de shows en palenques de quinta lo tiene mal. El dueto miseria lo tiene mal. Foco número 3. Esta crisis de reputación gubernamental que ya no se la quita nadie. Él lo dijo, ¿no? Dice que les dijo a los de Morena que se pongan pomada por la derrota de Coahuila porque les ha ardido mucho. Bueno, esta crisis de reputación no se la quita ni vitacilina. El vector número 1 que tiene que ver con lo internacional y con el dedo que está poniendo Trump en la herida y lo que acaba de decir en el G7 en Europa, me parece que pone otra vez el foco en las estructuras
delincuenciales entre narcos y políticos. El vector 1 es internacional y hay rumores consolidados sobre la cancelación de su visa estadounidense y el escrutinio de agencias extranjeras hacia cuentas, hacia recursos y hacia intereses que trascienden el trasiego de fentanilo, en donde el grupo delictivo que controla Durango tiene mucho que ver también en Estados Unidos. En vano, la crisis de seguridad la tenemos desde que el Mayo Zambada fue extraído, como haya sido ilegalmente, de Culiacán, ya en el lejano julio 25 del 2024. El vector número 2 tiene que ver con lo nacional. Y hay carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General de la República por supuestos nexos con el crimen organizado en el Triángulo Dorado. Y si yo no me equivoco y usted tampoco, si no, corríjame, el Triángulo Dorado es Chihuahua, Sinaloa y Durango. Y hay un grupo que opera en Durango. Y eso converge en la gubernatura de Durango. Y el vector número 3, pues es el de inteligencia, que lo estamos viendo hoy con la operación masiva y el decomiso y la irrupción de puntos de venta, de casas de seguridad, de al menos 10 millones de pesos en efectivo que se extraen del circulante de los duranguenses, filtraciones estatales que frustraron operativos previos de captura federal, que eso es una realidad. La respuesta mediática del gobernador es triste, es refutable, es verdaderamente patética. ¿De qué murieron los quemados? ¿Les dolió lo que sucedió en Coahuila? Yo les recomiendo que se pongan una pomada. O rásquenle, ¿no? Para ver cómo llegaron algunos municipios. Una gestión acorralada por el escrutinio federal y la sospecha de complicidad estructural es lo que tiene hundido en una crisis de reputación a Esteban Villegas. Número 15, que aquí lo hilo a lo presupuestal. ¿Y por qué estamos padeciendo una crisis de finanzas públicas desde el sexenio de Aispuro, que también estuvo controlado por el crimen organizado? El costo del conflicto asimétrico. Número 1, este conflicto de facciones se agravó y esta disputa territorial se agudizó tras la extracción ilegal del Mayo Zambada. Hay una guerra directa entre facciones, la Malliza y los Cabrera Sarabia con los Chapitos. Número 2, hay una coerción financiera que significa necesidad de mantener una guerra, control territorial, y lo dijo el gobernador, no dejan meter a otros a Durango. Eso significa sacar recursos de micro, pequeñas y medianas empresas, de circulante que necesitamos para la subsistencia de la economía local, y al presionar y hacer esa coerción financiera, la delincuencia organizada ejerce medidas de coerción extrema sobre los gobiernos locales para financiar estas disputas bélicas. ¿Cómo? Con permisos de alcoholes, con extracción de lana, con permisos de operación de empresas, con contratos simulados de compraventa, con control de la obra pública, etcétera, 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 con descentralizados y paraestatales. Y número 3, ¿qué significa todo esto, esta coerción financiera? Una ruina de la hacienda pública. Por eso estamos viendo pedir a gritos, ahora sí con vaselina y vitacilina, tanto del gobernador como de Corlae. Impacto directo, hay una zozobra en la hacienda pública del gobierno, hay un déficit público sistemático desde Aispuro que se ha agudizado, cuadruplicado con Esteban, y en todos los municipios, neutralizando cualquier promesa de certidumbre para mega inversiones, como por ejemplo lo que hoy están promoviendo Fermaquem, que es una inversión que viene anunciándose desde el 2021. Entonces, el costo del conflicto es la zozobra de las finanzas públicas del gobierno del Estado, gracias a una paupérrima y una gestión en donde ellos están genuflexos ante el poder paralelo. La síntesis del riesgo, gráfica que sigue. Un ejecutivo estatal acorralado, una gobernabilidad comprometida que está en el centro, avasallada primero por una crisis de seguridad, esta guerra asimétrica, un despliegue de fuerzas federales de élite en el Triángulo Dorado, una crisis institucional,
¿no? Estamos hablando de un aislamiento operativo unilateral del gobierno federal que no le convida porque ha sido un obstáculo, que lo dijeron los empresarios micro, pequeños, los forestales, los mineros, con la CATEM y el Limones desde el año pasado, decían que el principal obstáculo era Esteban Villegas, y una crisis de reputación que no se la quita nadie. Ni la vitacilina, ni la vaselina, ni la nenedente pomada. Crisis de reputación, investigaciones de la Fiscalía, pérdida de la visa y la disonancia comunicativa y una irresponsabilidad política que no se la quita nadie al pobre de nuestro gigante gobernador. Durango enfrenta un entorno de alta volatilidad donde el principal obstáculo para la estabilización es la pérdida de legitimidad y confianza de su propio ejecutivo. Finalmente, el veredicto estratégico que yo doy y que a la luz de la ciencia política y económica he estado analizando para cerrar este programa el día de hoy, la administración de Esteban Villegas se encuentra atrapada en una guerra de cárteles asimétrica. Estamos en medio. Ellos juran que estamos en paz. La evidencia nos dice otra cosa. Un gobierno federal que ha decidido operar unilateralmente en su territorio, ya sea por presión extranjera, ya sea por necesidad urgente nacional. Intentar enmascarar una intervención de seguridad nacional como una revancha política no solo expone una disonancia cognitiva, comunicativa, verbal de Esteban Villegas, sino que confirma el colapso de los canales institucionales del Estado. Con la imagen que sigue cierro la charla del día de hoy. Ahí tienen ustedes las conjeturas, ahí tienen ustedes la paz que estamos viviendo, ahí tienen ustedes la operación de nuestras corporaciones en el Estado, y ahí tienen ustedes a un par de inútiles que nos han vendido que el gobierno de Esteban es gigante, que el gobierno de Toño Ochoa es el mejor de la historia. Ahí los tienen ustedes. Y la evidencia que nos golpea a diario a todos nosotros, por eso nuestro sector comercial está en la lona, por eso nuestro sector industrial está en la lona, nuestras minas, nuestra producción forestal está en la lona. Eso es lo que ellos consideran que es lo mejor para Durango. Ahí tienen ustedes lo que no quieren ver. Ellos dicen que estamos ardidos desde los medios de comunicación, que Morena está ardido porque perdió Coahuila, que son conjeturas, que Durango está en paz. Pues bueno, la realidad nos golpea en la cara triste y duramente. Mi nombre es Leonardo Álvarez. Nos vemos la próxima semana y esto fue el Cabaret Itinerante.